Hola chicos, les voy a grabar la última parte del ensayo. Vamos a la pregunta 61. En la figura adjunta se resumen las temperaturas del aire cerca de la superficie de 5 ciudades en cierto año. Estos cuadraditos que se ven acá se llaman diagramas de cajón y es una forma gráfica de representar los cuartiles de una representación de un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, normalmente el diagrama de cajón se pone horizontal de esta manera, ¿ya? Así. Entonces, acá nosotros siempre nos dan unos valores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá me pueden dar 10, acá me podrían dar 20, acá me pueden dar 30. Siempre tiene como una rayita que en algunos lugares le llaman bigote, por eso también se le llama caja y bigotes. Ese es 25, por ejemplo, y este de acá puede ser 50. Entonces, ¿qué indican estos números que yo escribí acá al lado? 10 es el mínimo valor. Este es el mínimo valor que se encuentra en la agrupación de datos, ya, en el estudio que estoy haciendo. 20, que es el inicio de la cajita, va a ser el cuartil 1, Q1. La rayita va a ser el cuartil 2, el final de la cajita es el cuartil 3, y este es el máximo valor. Entonces, por ejemplo, si estos datos representaran la edad de personas, la edad de más joven de mi agrupación de datos tuvo 10 años, tenía 10 años, y la persona mayor tenía 50 años. Ya los otros tres datos dependen de los cuartiles, que eso ya tiene que ver con una cantidad de datos, con los porcentajes, con posiciones. Pero acá me dice es la ciudad que tuvo la menor diferencia entre la temperatura máxima y la mínima registrada según la figura. Entonces, la mínima diferencia es la mínima diferencia entre el mínimo y el máximo valor. ¿Ya? Acá es el mismo diagrama de cajón, pero solamente que está vertical. El mínimo valor va a ser ese y ese va a ser el máximo valor. Entonces lo que estamos buscando es que este rango sea el más pequeño, ¿ya? Si lo vemos como por el dibujo, el más pequeño debería ser La Habana, porque si se fijan acá, el mínimo valor está cerca de los 20, por debajo de los 20 como 18, 17, y el máximo valor está sobre los 30, ¿ya? Entonces ese rango es menor que cualquier otro rango. Por ejemplo, en la primera caja yo tengo un rango de más de 30, si se fijan, porque el mínimo valor está sobre 10, cercano a 10, y el máximo valor está sobre 40. Entonces eso es más de 30 de diferencia. Y con los otros va a ocurrir lo mismo. Si vemos el dibujito, el más estrecho, por decirlo de alguna manera, va a ser La Habana. Entonces esa es la respuesta correcta. Los siguientes datos corresponden a la masa de los tomates cosechados en un huerto de una escuela. 75 gramos, 77, 84, 98, 101, 116, 129, 132, 145, 152, 163 y 176. Lo bueno acá es que los datos están ordenados de menor a mayor, ¿ya? Entonces, en el caso de que a mí me den una agrupación de datos, ¿ya? Una agrupación de números, siempre tienen que estar ordenados de menor a mayor antes de hacer un estudio de estadística. Si voy a calcular medianas, si voy a calcular algún percentil o algún cuartil, medidas de posición, es importante que estén de menor a mayor, a menos que el enunciado diga lo contrario, pero lo normal es de menor a mayor. Entonces todo esto ya está ordenado, no tengo que hacerle nada. Dice, ¿cuál de los siguientes percentiles supera los 100 gramos? ¿Ya? Entonces cuando yo calculo percentil, si yo tengo, por ejemplo, una agrupación de datos, el mínimo dato que yo tengo va a ser 75 y el mayor dato que yo tengo es 176. Entonces digamos que yo calculo el percentil 50. Lo que estoy haciendo es encontrar la posición
acá está el percentil 50, donde el 50% de los datos están antes de ese número y el 50% de los datos están sobre ese número, ¿ya? Entonces yo estoy buscando un percentil em, que sea mayor que 100, ¿ya? Que el numerito que me dé al calcular el percentil me dé mayor que 100. Entonces, más o menos, ¿qué posición es esa? ¿Cuántos datos totales tengo en un principio? Tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces tengo 12 datos totales. Por lo tanto, si yo estoy buscando algo que supere 100 gramos, 100, si se fijan acá, ese es 101 gramos. Estoy buscando algo cercano a esa posición. Y esa posición va a ser uno, 2, 3, 4, 5, cercana a la quinta posición, ¿ya? Que se acerca mucho al 40% de la distribución de datos. Por lo tanto, voy a calcular cuánto vale el percentil 40 y voy a ver si ese percentil 40 supera los 100 gramos. Entonces, el percentil 40 indica aproximadamente un valor que está en el 40% de la distribución de datos. Entonces, el percentil 40 estaría por acá. Habrían 40% de los datos antes de ese número y 60% de los datos después de ese número, ¿ya? Esa va a ser como mi mejor, mi mejor opción para probar y ver si es que me da sobre 100. Entonces, lo que hacemos es calcular el 40%, o sea, 40 sobre 100, por la cantidad de datos, que en este caso son 12. Si yo calculo esto, me va a dar 0, puedo simplificar eso de ahí, y esto me va a dar 48 arriba sobre 10, ¿ya? Y eso va a ser 4,8, ¿ya? Entonces, este número no es entero, ¿cierto? Es un número decimal. Cuando me da un número decimal, lo que yo hago es aproximar al entero que viene, ¿ya? Entonces, el entero que viene es el 5. ¿Qué calculé con este 5? Calculé la posición 5. Posición 5. Eso quiere decir que el percentil 40 está en la posición 5 de mi distribución de datos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la posición 5? Como estos están ordenados de menor a mayor, ese va a ser la posición 1, ese va a ser la posición 2, esa es la posición 3, esa es la posición 4 y esa es la posición 5, ¿ya? Entonces, 101 gramos, el percentil 40, va a estar en la posición 5 y va a valer 101 gramos. Entonces, ¿este percentil de acá supera los 100 gramos? Sí, porque es 101 gramos. Entonces, esa es mi respuesta correcta, ¿ya? Si yo hubiera calculado percentil 30, hubiera tenido que calcular el 30%, me hubiera dado otra posición y lo más probable es que me hubiera dado entre 84 y 98 y no hubiera superado los 100 gramos, ¿ya? Por eso, 40 era mi mejor opción para empezar el cálculo. Una caja contiene un total de 5 fichas del mismo tipo numeradas correlativamente del 1 al 5. Y otra caja contiene en total 5 fichas del mismo tipo numeradas correlativamente del 6 al 10. Si se selecciona una ficha al azar de cada caja, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los números de las fichas sea un número par? Entonces, primero que todo, tengo que ver las combinaciones que yo puedo obtener. Entonces, lo más sencillo, que puede ser un poquito largo, pero es la forma más sencilla sin tanto riesgo de equivocarse, es escribir todas las parejas que podemos obtener. Entonces, en una caja obtenemos fichas del 1 al 5 y en otras del 6 al 10. Por lo tanto, ¿qué combinaciones puedo formar yo? Puedo obtener un 1 y puedo obtener un 6. Lo voy a escribir con negro mejor. Puedo obtener un 1 y puedo obtener un 6, ¿cierto? Uno de la primera caja, 6 de la segunda. Puedo obtener un uno y un 7, un uno y un 8, un uno y un 9, un uno y un 10, ¿ya? Entonces voy a ir escribiendo todas estas combinaciones para que se vea mejor que lo que voy a calcular al final, ¿ya? Entonces, igual ustedes pueden hacerlo si es que lo van a escribir, si es que escriben un par de columnas, ya más o menos pueden saber va a ser la cantidad total de datos y cuáles son los datos favorables. Recuerden que la probabilidad
se calcula como datos favorables, o sea, los datos que a mí me sirven, en este caso serían los números pares, sobre la cantidad total de datos. Entonces, ¿cuál sería mi cantidad total de datos? Si es que analizo lo que estoy escribiendo, tengo 5 combinaciones por cada columna y voy a tener un total de 5 columnas. Por lo tanto, la cantidad total de datos va a ser 5 por 5, 25, ¿ya? Entonces, lo único que me falta ver es cuántos datos van a dar como resultado un número par, ¿ya? Entonces, por eso estoy escribiendo estas combinaciones de acá. Ya. Entonces, esas son todas las combinaciones. Ahora voy a marcar con verde las que sumadas me dan un número par. Por ejemplo, 1 y 7 da 8, ¿ya? 1 y 9 da 10, que es número par también. 2 y 6 da 8. 2 y 8 da 10. 2 y 10 da 12. 3 y 7 dan 10. 3 y 9 da 12. Recuerden que esto solamente es sumando. 4 y 6 dan 10, 4 y 8 da 12, 4 y 10 da 14, 5 y 7 da 12, 5 y 9 da 14. ¿Ya? Entonces, si se fijan, sigue una relación de 2, 3, 2, 3, 2. ¿Ya? Entonces, cuántos datos favorables tengo? Casos favorables también se le llama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces la probabilidad va a ser 12 entre 25, ¿ya? Y esto no se puede simplificar porque no hay divisor en común entre el 12 y el 25, por lo tanto esa es la alternativa correcta, 12 entre 25. A una reunión internacional asistirán personas que hablan francés, inglés y español. Se sabe que del total de ellas, 6 solo hablan francés, 10 solo hablan inglés, 3 personas hablan los 3 idiomas y se encargará de ser los traductores. Si se considera a X como la cantidad de personas que solo hablan español y no hay personas que hablen 2 idiomas, ¿cuál de las siguientes expresiones permite calcular la probabilidad de que al elegir una persona al azar, ésta hable español? Entonces, primero que todo, ahí el enunciado es bastante largo, entonces anotemos los datos más importantes. Dice que 6 solo hablan francés, entonces los que solamente hablan francés van a ser F, que son 6. 10 solamente hablan inglés. Dice que 3 hablan los 3 idiomas, entonces los 3 idiomas le voy a poner D de 3, o sea, de todos los idiomas. Van a ser 3 y de español va a ser X, ¿ya? Entonces, acá es importante reconocer que estas 3 personas que hablan los 3 idiomas y las X personas que hablan español son grupos diferentes, ¿ya? Porque acá dicen que solo hablan español y esto dice que las 3 personas hablan 3 idiomas, por lo tanto son grupos diferentes. Entonces, la cantidad de personas que hablan español serían X, que estos son solamente los que hablan español, más las 3 personas que hablan los 3 idiomas y que son traductores, ¿ya? Entonces, esa es la cantidad de personas que hablan español. ¿Cuál es la cantidad de personas totales que yo tengo en este ejercicio? ¿Cuál va a ser la cantidad total de datos? Va a ser 6, que son las personas que hablan francés, más 10, que son las que hablan inglés, más los 3 traductores, más las X personas que hablan español. Entonces, esta debería ser mi probabilidad. Y esto va a ser X más 3 sobre X más 19. Y eso me va a dar la alternativa D. Un curso vende una rifa para juntar dinero para un paseo. La rifa tiene 250 números distintos, todos con la misma probabilidad de ser sorteados. El profesor le dice a un estudiante que compró números de la rifa que tiene una probabilidad de 1 en 50 de ganarla. ¿Cuántos números de la rifa compró ese estudiante? Entonces, la probabilidad va a ser los casos favorables.
casos favorables sobre la cantidad total de datos, n, ¿cierto? Eso usualmente se pone como n. Entonces, la probabilidad que tiene esta persona va a ser de 1 en 50. No sabemos cuántos son sus casos favorables porque no sabemos cuántos números compró, así que eso va a ser X. Pero sabemos que la cantidad total de números va a ser 250, ¿cierto? Entonces, lo único que tengo que hacer es despejar X. Este 250 lo voy a pasar al otro lado multiplicando y me queda 250 sobre 50 es X, ¿ya? Que son la cantidad de números que compró el estudiante. Y eso me va a dar 5, ¿ya? Si yo compro 5 números con un total de 250 números en total, mi probabilidad de ganar es 1 en 50, ¿ya? Recordar que esto lo pueden expresar como decimal y si lo multiplican por 100, si multiplican por 100 esto, obtienen el porcentaje en la escala de 0 a 100, ¿cierto? Que sería el 2%. Por lo tanto, acá son 5 números de rifa. Y ese es todo el ensayo, ¿ya? En general, encuentro que no era un ensayo tan difícil, pero hay que hacer hartos ejercicios como para ganar experiencia y poder resolverlo bien.